levantarte un minuto antes, aguantar un metro más, una línea más, una vez más, todos los días. Hay personas que no se conforman con los límites, y es que saben que ese adicional que siempre le ponen a las cosas puede generar algo bueno, algo más grande. Pues no se equivocan, quien da algo más continuamente, por mínimo que sea, está haciendo mucho más que cualquier otra persona que solo imaginaría cambiar. Está haciendo de a poco algo inmenso por sí mismo y por cada uno de sus sueños. A ellos los estamos buscando, y no solo nosotros, también ella, él, su mismísimo futuro. Si las ganas de seguir son grandes, tus oportunidades también lo serán. Muy buenas tardes con todos quienes nos acompañan en este importante evento de capacitación. Reciban un cordial y fraterno saludo de quienes hacemos educación continua de la Universidad Técnica Particular de Loja. Tiene el más agrado de darle la más cordial bienvenida al quinto día de este ciclo de webinars. A continuación me permito presentar a los docentes. Magíster Valeria Sofía Cabrera Albaiza, psicóloga clínica, máster en neuropsicología en educación por la Universidad de Rioja, España, psicóloga clínica por la Universidad Nacional de Loja, docente universitaria de la Universidad Técnica Particular de Loja, docente de nivel inicial y preparatorio. Asimismo, me permito presentar a la magíster Mónica Marina Sinchire Castillo, magíster en psicopedagogía por la Universidad Barcelona, España, magíster en ciencias de la familia con especialización en terapia familiar por la Universidad Santiago de Compostela, España, maestría en neuropsicología en curso, licenciada en psicología por la Universidad Técnica Particular de Loja. Les doy una muy grata bienvenida a esta tarde y, estimada Valeria, estoy todo suyo el micrófono. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Ya, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por su bienvenida. Buenas tardes con todos. Voy a... ¿Sí me puede ayudar prendiendo tal vez la cámara? Lo que pasa es que está un poquito mal la conexión, entonces ya, ahora ya. Sí. Ya, bueno. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación, por acudir a este importante webinar, ¿no? que tiene un tema tan importante. Bueno, voy a permitirme empezar. ¿Me ayuda, por favor, con las diapositivas? Muchas gracias. Bueno, la temática de la que vamos a hablar el día de hoy es acerca de la identificación temprana de las necesidades educativas especiales en niños y en niñas. Que bueno, es una temática que está
por así decirlo, en boga, ¿no? Que últimamente estamos estudiándola mucho más, se están dando más estudios, así como más o menos en la década de los años 50 y 60, se habló sobre una escuela nueva, ¿no? Se habló sobre fomentar una educación para todos, una educación distinta, donde se incluye a todos estos niños que tienen algún tipo de dificultad, dificultad específica de aprendizaje o una necesidad educativa, ¿no? Entonces, vamos a comenzar, para poder comenzar a hablar acerca de cómo nosotros podemos identificar estas necesidades educativas especiales. El punto y lo importante, pues, es hablar de qué es el desarrollo infantil en sí, ¿no? Entonces, ¿qué significa todo este desarrollo? Que comprende, ¿no? El desarrollo infantil integral sucede en las personas a lo largo de la vida y potencia sus habilidades y destrezas como resultado de la incidencia que tienen factores ambientales, históricos, sociales y culturales. Entonces, si tenemos un adecuado desarrollo, si tenemos un adecuado ambiente, unos adecuados factores ambientales, factores familiares, todas estas aristas están bien en este niño, pues, o en esta niña, obviamente su desarrollo infantil y su desarrollo integral va a ser un desarrollo exitoso, ¿no? Por así decirlo. Se entiende que el desarrollo integral es un proceso o es una sucesión de etapas, ¿no? Es una sucesión de etapas que el niño va pasando, que va cada vez de acuerdo a su edad, ¿no? Cómo, qué hitos del desarrollo se van evidenciando en estos niños poco a poco. Esta es una progresión ordenada de actividades, de habilidades perceptivas, motoras, cognitivas, de lenguaje, socioemocionales y de autocontrol, ¿no? Entonces son varias las habilidades y el desarrollo que se da en el niño conforme va creciendo, ¿no? Conforme se va desarrollando. Bueno, ahora voy a compartirles un video que quiero que pongan bastante atención, porque luego vamos a realizar una pequeña actividad acerca de este, ¿no? A ver. A ver. No sé si lo pueden observar. Aún no se puede observar todavía. Mm. ¿Puede ayudar con el enlace para compartirle? Sí, mejor. En el chat lo puse.
caso de Lorenzo. Lorenzo siempre camina arrastrando un cacito. Un día le cayó encima. No se sabe muy bien por qué. Por culpa de ese cazo, Lorenzo ya no es exactamente como los demás. Necesita mucho cariño. A veces incluso llega a ser molesto. Es muy sensible. Y tiene una gran sensibilidad artística. Tiene muchas cualidades. Pero a menudo la gente no ve más allá del cazo que arrastra por todas partes. Les parece extraño, incluso inquietante. Además, este cazo le complica la vida. Muy pocos se dan cuenta de que Lorenzo se tiene que esforzar el doble para hacer lo mismo que los demás. A Lorenzo le gustaría mucho deshacerse del cazo, pero es imposible. El cazo siempre está ahí y no se puede hacer nada. Un día no puede más y decide esconderse. Y se queda en su escondite mucho tiempo. Poco a poco la gente se olvida de él y ya no le piden nada. Pero afortunadamente, las cosas no son tan simples. Hay personas extraordinarias. Con que haya una es suficiente. Le enseña a espabilarse con su cazo. Le cose un zurrón para su cazo. Ahora le ven muchas cualidades. Aunque Lorenzo siga siendo el mismo de antes. Bien, muchas gracias. Podemos continuar con las diapositivas. Bueno, es importante, ¿no? Rescatar todo esta información que nos da este video, ¿no? Lo importante de
darnos cuenta que cuando existe una dificultad específica de aprendizaje, cuando hay una discapacidad, nosotros debemos ser un poco más empáticos, ¿no? Buscar ayudar a estos niños, no solamente ver como algo que se complica, ¿no? Más, sino que buscar ofrecerles estrategias, buscar ofrecerles esta ayuda, esta empatía a estos niños para que se pueda trabajar con ellos, ¿no? Entonces, luego, como pudimos ver en el video, pues poco a poco este niño tenía bastantes complicaciones con, con su caso, ¿no? Que tenía, bueno, muchas dificultades, no podía desarrollarse normal, se sentía mal, bueno, y esto provocaba que él igual sea agresivo, que sea conflictivo, y eso es lo que encontramos siempre nosotros en un aula de clases, ¿no? Un niño o un niño o una niña que esté pasando por algún tipo de estas dificultades, y lo importante es que como docentes busquemos esas estrategias áulicas con las que nosotros podamos ayudar a estos niños, ¿no? Entonces, continuando con este desarrollo infantil, con la temática, pues hablamos un poco de la importancia del desarrollo infantil. ¿Por qué es importante que sea un adecuado desarrollo infantil? Porque este favorece destrezas cognitivas, favorece destrezas físicas, destrezas emocionales y pues habilidades, ¿no? Habilidades motoras finas, motoras gruesas, y pues obviamente esto favorece que el desarrollo sea un desarrollo integral. Como dato científico, pues nos dicen que numerosos estudios indican que si nosotros favorecemos ese desarrollo integral, ofreciéndole al niño una variedad de estabilidad, ¿no? Una estabilidad, un equilibrio en todas estas áreas de su vida, pues el desarrollo integral del niño será un desarrollo positivo, un desarrollo exitoso, ¿no? ¿Cuáles son estos factores entonces de riesgo que influyen para que el niño no pueda desarrollarse, el niño o la niña no puedan desarrollarse de una manera adecuada, ¿no? Está demostrado que el mayor desarrollo del cerebro ocurre durante los 3 primeros años de vida. ¿De qué factores depende para que se dé un buen desarrollo o un mal desarrollo, ¿no? Factores como factores de protección, el entorno en el que el niño se desenvuelve, en el que el niño vive, si tiene un entorno de violencia, un entorno donde hay alcoholismo, donde hay todos estos problemas sociales, pues el niño no va a desarrollar de una manera adecuada, ¿no? También la nutrición, una alimentación sana, la salud y las interacciones humanas, estas relaciones interpersonales que el niño que se le debe ofrecer al niño para que pueda desarrollarse de una manera exitosa e integral. La atención y el cuidado y una educación de buena calidad, pues son factores determinantes para que los procesos físicos, sociales, emocionales y cognitivos se desenvuelvan apropiadamente y contribuyan a ampliar las opciones de los niños a lo largo de la vida. Entonces, para poder realizar esta identificación, para darnos cuenta de estas banderitas rojas que nos muestran que hay algún tipo de problema con el niño o la niña, ¿no? En el aula de clases, cuál es su comportamiento o qué es lo que ha venido, cómo ha venido él evolucionando y creciendo, ¿no? Entonces, antes que cualquier cosa, tenemos que hablar acerca de los hitos del desarrollo. ¿Qué son esos hitos del desarrollo? Son comportamientos o destrezas físicas que están observadas en lactantes y niños a medida que ellos van creciendo y desarrollándose, ¿no? Hitos del desarrollo como, por ejemplo, el caminar, cuando empiezan a caminar, cuando empiezan a hablar, el gateo, cuando empiezan a sostener su cabecita, ¿no? Son distintas actitudes, ¿no? Distintos factores de desarrollo que se van dando para que el niño, para que su desarrollo sea normal. Los niños aprenderán muchas habilidades en la vida, aprenderán a escuchar, a hablar, por ejemplo, a leer, a escribir, ejercicios matemáticos. Algunas pueden ser más difíciles de aprender que otras, ¿no? Si el niño ha tenido experiencias de aprendizaje e instrucciones apropiadas, pero no es capaz de seguir el ritmo de sus compañeros, es importante averiguar por qué y cómo nosotros podemos ayudar. Si nosotros estamos viendo que
el niño no va avanzando igual que sus compañeros, que hay alguna otra área de su vida que esté afectada, que algo está pasando, que no está hablando bien, que no está escribiendo bien, que, que su motricidad tal vez no es la más adecuada, no puede jugar igual que los otros niños. Son muchísimas formas o muchísimas sintomatología que nosotros podemos encontrar que nos puede decir que algo está pasando con este niño, ¿no? Muchas banderitas rojas, como yo les digo, que nos indican que el niño no se está desarrollando de una manera adecuada y que necesitamos averiguar o necesitamos indagar con este niño y ver qué es lo que está pasando. Entonces, entre los principales, digamos, hitos del desarrollo que se dan a nivel motor, por ejemplo, es un niño que de 0 a 6 meses levanta la cabeza, se prepara para el gateo, de 6 a 12 meses se pone de pie, gatea y da algunos pasos, de 12 a 24 meses, anda, aprende también a subir escalones, de 2 a 4 años aprende a montar en bicicleta o en patineta, de 4 a 6 años salta, trepa con habilidad y le encanta bailar. Estos son algunos de los hitos que nosotros debemos tener conciencia, ¿no? Debemos observar en estos niños para que nosotros nos demos cuenta si él se está desarrollando de una manera normal. Si nosotros, por ejemplo, en un niño que tiene autismo, vemos que a nivel social él no tiene un adecuado contacto social, por ejemplo, no mantiene unas emociones adecuadas, no actúa como actuaría un niño a la edad de 4 o 6 años que disfruta de jugar con sus compañeros, que va perdiendo el apego con sus padres, ¿no? Y busca jugar con otros niños, vemos que ya está sucediendo algún tipo de problema, ¿no? Si no hay una adecuada relación interpersonal, si pasa la mayor parte del tiempo solo, si realiza balanceos, si realiza algún tipo de tic. Entonces, todas estas cositas nos van indicando a nosotros que hay algún tipo de problema y pues lo que debemos hacer es realizar esta alerta, ¿no? A las personas que están encargadas de que realicen una evaluación a estos niños, ¿no? Nosotros con esta ficha podemos hacer algún tipo de observación y podemos, lo que nos permitirá, ¿no? Darnos cuenta si hay alguna dificultad en algún hito del desarrollo, si los niños no están desarrollándose de forma adecuada y pues generar este llamado de atención al DS, al equipo que se encarga, ¿no? de esta evaluación. Aquí yo les había puesto una frase en mandarín, ¿no? Para nosotros es difícil leerlo, ¿no? Porque no tenemos esas habilidades, esa habilidad o ese aprendizaje de este idioma, ¿no? Así se siente tal vez un niño que tiene dislexia, un niño que tiene disgrafía, un niño que tiene algún tipo de retraso mental. Es como si le estuvieran hablando en chino, por así decirlo, porque ellos no pueden comprender, no pueden comprender de manera igualitaria a los demás, ¿no? Entonces, nosotros como docentes debemos trabajar en eso, debemos buscar las estrategias que sean más adecuadas, obviamente estrategias que sean áulicas, donde la maestra, donde el maestro pueda actuar con estos niños, no pueda trabajar con estos niños. Entonces vamos ya a entrar un poco a las necesidades educativas especiales. Entonces, ¿qué son estas necesidades educativas especiales? Son un conjunto de medidas que son de medidas pedagógicas que se ponen en marcha para compensar las dificultades que presenta un estudiante al acceder al currículo que le corresponde por edad, ¿no? La evaluación de estos aprendizajes es un proceso pedagógico continuo, sistemático, instrumental y flexible, ¿no? Que permite interpretar la información obtenida acerca del nivel de logro que han alcanzado los estudiantes. Y determinar en qué punto ellos se encuentran, ¿no? Cómo van avanzando, en qué punto se encuentran, si están desarrollando de una manera adecuada, si está aprendiendo igual, si está cumpliendo con estas destrezas de desempeño, si está avanzando, ¿no? Si nosotros ya empezamos a darnos cuenta también por ahí que hay algún tipo de dificultad, pues tenemos que alertarnos.
Entonces, estas dificultades específicas de aprendizaje, estas necesidades educativas especiales las vamos a dividir en dos grandes grupos, ¿no? Que son las necesidades educativas no asociadas a la discapacidad y las necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad. Las necesidades educativas no asociadas a una discapacidad son aquellas que constituyen el que los niños necesiten de un trato diferenciado a los estudiantes que presentan limitaciones para acceder a los aprendizajes y por tanto requiere que se involucre una variedad de estrategias de enseñanza-aprendizaje y apoyos que son proporcionados a lo largo de la escolarización, ¿no? Entonces, son aquellos niños que no tienen una discapacidad, pero que necesitan de un trato diferenciado. Por ejemplo, un niño que tiene en casa un ambiente de por ejemplo, hay, como les decía, violencia o alcoholismo, no tiene una familia funcional, por así decirlo, entonces, ¿cómo él va a funcionar adecuadamente en su medio, ¿no? En la escuela, en el lugar donde se tenga que desenvolver? ¿Cómo él va a funcionar si tiene este factor de riesgo que no permite que él se desarrolle de una manera adecuada, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas discapacidades no asociadas, necesidades educativas especiales no asociadas a una discapacidad? Pues tenemos causas socioeconómicas y ambientes culturales, causas educativas y causas de origen familiar. ¿Cuáles son estas causas económicas? Pues limitaciones para el ingreso a la escuela, falta de recursos, trabajo infantil, prostitución, alcoholismo, drogadicción, delincuencia, desplazamiento o abandono, carencia o desalojo en una vivienda. Si el niño está pasando por estas dificultades en casa, nosotros como docentes debemos buscar ayudar con un tratamiento diferenciado a estos niños, ¿no? Porque ellos no pueden desarrollarse de una manera adecuada. En el aula de clases tampoco van a poder rendir de una manera adecuada, tampoco van a sus aprendizajes a ser igual a los demás niños. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como docentes? Buscar estrategias áulicas que nos permitan ayudar a estos niños, ¿no? Causas educativas, por ejemplo, métodos inadecuados de enseñanza, una escuela selectiva excluyente, relación inadecuada entre docente y estudiante, causas de origen individual, problemas de salud, desnutrición, anemia, cáncer, sida, epilepsia, todo este tipo de enfermedades, falta de motivación y baja autoestima, ritmos y estilos de aprendizaje. Y pues causas de origen familiar, como les había manifestado, un ambiente cultural o familiar sin estímulos, donde no haya un apoyo por parte de los padres para que el niño tenga un desenvolvimiento adecuado a nivel escolar, una falta de una estabilidad emocional de parte de los padres, donde no le brinden este afecto, este cuidado, esta nutrición, este ambiente bueno para el niño para que él pueda sobresalir o hacer las cosas adecuadamente, ¿no? Entonces, estas son estas discapacidades, necesidades educativas especiales no asociadas a una discapacidad que nosotros tenemos que poner atención en estos niños, ¿no? Porque, como les decía, no van a permitirnos que los niños se desenvuelvan de una manera adecuada. Entre las necesidades educativas especiales no asociadas a una discapacidad tenemos también las dificultades de aprendizaje. ¿Cuáles son estas dificultades de aprendizaje? Estas son las limitaciones que presenta un estudiante a lo largo de su trayectoria académica y que pueden manifestarse de diferente manera. No necesariamente obedecen a manifestaciones de trastornos severos, trastornos emocionales u originados por ambientes inadecuados, como habíamos hablado con anterioridad, pero sí requieren de apoyos, estrategias, metodologías para acceder a los conocimientos del currículo. ¿Cuáles son estas dificultades de aprendizaje? La dislexia, la disgrafía, la discalculia, el TDAH y la dotación superior o altas capacidades. Cuando nosotros hablamos de dislexia, hablamos de un trastorno que es una enfermedad o un síndrome neuropsicológico, ¿no? Donde se ve una afectación a nivel cerebral en el niño que no permite que él lea adecuadamente, ¿no? No puede leer como el resto de sus pares,
tiene dificultad en la escritura, también en la lectura. La disgrafía, esta disgrafía no corresponde a un déficit neurológico, más bien este afecta a la escritura a mano y a la conversión de pensamientos en palabras escritas. También tenemos a la discalculia. Aquí hay pues varios errores en el aprendizaje del cálculo y de las operaciones matemáticas, dificultades en todo lo que tenga que ver con números, con lectura de números, con la velocidad al escribir, bueno, muchísimas sintomatologías. El TDAH, un cuadro sintomático de base neurológica. Este es un patrón persistente de falta de atención, hiperactividad e impulsividad que interfieren con el desarrollo normal del niño, ¿no? Entonces, es un niño que es impulsivo, que es agresivo también en algunas ocasiones, que no tiene una tendencia a seguir normas, a seguir reglas, no puede quedarse quieto en el lugar donde se encuentra. Vamos a tener aquí en el TDAH, vamos a encontrar niños que tienen dificultades para mantener su atención y en cambio otros niños que tienen dificultades con su impulsividad, ¿no? Y también combinado, niños que se sienten tienen mucha dificultad a nivel atencional, no pueden escuchar al maestro porque se distraen por alguna u otra situación, niños que son impulsivos, que son, como les decía, agresivos. Entonces, vamos a estar en el aula de clases y estos niños van a levantarse todo el tiempo, van a estar caminando por todo el aula todo el tiempo. Son niños que acaban muchísimo antes que los demás incluso, ¿no? Que hacen bien su trabajo, lo hacen súper bien y acaban mucho más pronto que sus demás compañeros y empiezan a molestar a todos, empiezan a caminar por todo el aula, a subirse a las mesas, a las sillas, ¿no? Entonces, ya con estas alertas o estas banderitas rojas, nosotros tenemos que alertar, como les decía, y buscar alguna valoración psicológica para estos niños. La dotación superior o altas capacidades son aquellos niños pues que tienen altas capacidades intelectuales, un coeficiente intelectual con un percentil del 98 y con un cociente intelectual de 130 o superior, ¿no? Son niños que también tienen son niños que también tienen es una dificultad, ¿no? Porque no se puede trabajar con el mismo currículum o con la misma planificación curricular con estos niños que tienen altas capacidades cognitivas, ¿no? Va a ser el aprendizaje para estos niños y las adaptaciones curriculares que tengamos que realizar con estos niños van a ser totalmente diferentes al currículum normal, a la planificación normal que nosotros tenemos que tener, ¿no? Estas son algunas de las dificultades de aprendizaje que se pueden encontrar en un aula de clases, ¿no? Y a las que debemos tener poner bastante atención y bastante cuidado para poder ayudar a estos niños. Luego venimos con las necesidades educativas especiales que están ya asociadas a una discapacidad. ¿Cuáles son estas, no? Son aquellas que acompañan a una persona a lo largo de toda su vida y se encuentran asociadas a una condición específica. Puede ser una discapacidad motriz, una discapacidad sensorial, una discapacidad en la comunicación y que afectan sus procesos cognitivos y por tanto limitan la ejecución de algunas actividades diarias. Estas necesidades asociadas a una discapacidad, pues, como les decía, tenemos las discapacidades sensoriales, que son niños que tienen dificultades a nivel visual o auditivo. Por ejemplo, discapacidad visual es producida por una anomalía en el ojo que provoca una pérdida parcial o total de la vista, ¿no? Entonces, aquí ya, esto es una necesidad educativa especial y nosotros debemos adoptar o realizar estas adaptaciones curriculares. Discapacidad auditiva, se considera discapacidad auditiva cuando existe una pérdida auditiva, sería como la hipoacusia o sordera total, ¿no? Discapacidad intelectual, la Organización Mundial de la Salud la define como una capacidad intelectual sensiblemente inferior a la media que se manifiesta en el curso del desarrollo y se asocia con una clara alteración en los comportamientos adaptativos, ¿no? Son niños que tienen retraso mental,
leve, moderado o grave, ¿no? Discapacidad físico-motora. Este tipo de discapacidad consiste en una alteración temporal o permanente del área motora. Afecta el tono postural, la movilidad y la coordinación de los movimientos. Son niños que dependen obviamente de una silla de ruedas, entonces las adaptaciones curriculares pues deben ir guiadas a todo esto, desde la adaptación física del aula de clases, de la adaptación física de la escuela, del lugar donde estos niños están, para que se pueda trabajar, ¿no? Y trastornos generalizados del desarrollo. Aquí pues hablamos del autismo, hablamos del síndrome de Rett, hablamos de trastornos obsesivos compulsivos también, que son aquellos, enfocándonos un poco más en el autismo, son aquellos niños que tienen falta de reciprocidad social, como les decía, ellos no tienen unas relaciones interpersonales adecuadas. Tienen un apego rígido a rutinas, les molestan los sonidos fuertes, les molestan las luces fuertes, tienen un comportamiento motor repetitivo, realizan balanceos o caminan en puntillas y también realizan aleteo de los brazos, ¿no? Esta es una discapacidad que tiene el niño, ¿no? Que no permite que él se desarrolle y funcione igual que los demás, ¿no? Entonces, como les decía, como docentes debemos tomar en consideración todas estas alertas para poder ayudar a estos niños. Gracias por su atención. Eso sería la presentación en mi parte, y ahora pues vamos a continuar con algunas estrategias, algunas metodologías para que ustedes como docentes puedan trabajar con estos niños que tienen estas dificultades específicas y estas necesidades educativas. Muchas gracias. A continuación viene la docente Mónica. No se activa la cámara. No se activa la cámara. Esperamos un momentito hasta que se pueda subir también la presentación. Bueno, buenas noches con cada uno de ustedes. Para mí es un gusto poder compartir este espacio de formación y, por supuesto, ¿por qué no de aprendizaje? Entonces, vamos a dar inicio con la presentación. En este caso, vamos a compartir lo que corresponde a estrategias de trabajo en aula. ¿Sí? Si por favor me... Ya. Para ello, he previsto iniciar con esta frase. Nunca se logra nada sin entusiasmo. ¿Por qué hago alusión a esta frase? Porque actualmente dentro de la neuroeducación hemos considerado muchísimo el tema de que sin emoción no hay aprendizaje. Nosotros los maestros somos los primeros quienes debemos ir emocionados y entusiasmados al aula de clases para desde ahí motivar a nuestros estudiantes. Entonces les invito en estos minutos a compartir este entusiasmo y comenzar este espacio de formación. La agenda de trabajo prevista para el día de hoy. Tenemos 30 minutos aproximadamente. Bien, vamos a ver como estrategia de estimulación en el lenguaje, estrategias de estimulación en atención y memoria y estrategias para fortalecer la flexibilidad cognitiva. ¿Por qué he propuesto como esta agenda? Dentro de las necesidades que nos ha compartido Valeria, hemos visto justamente las que son asociadas y no asociadas a una discapacidad. Cuando hablamos de una necesidad, hablamos asociadas o no a discapacidad, suelen tener un factor común que es justamente esa dificultad dentro del desarrollo del lenguaje.
considerando este aspecto es que he dado inicio o es que he estructurado esta presentación para que lo revisemos desde lo más básico para los que tenemos aquí como profesores de educación inicial, ¿sí? Y para los que están de profesores de educación media, vamos a continuar y vamos a ir indicando en qué consiste. Vamos a comenzar. El retraso del lenguaje y los trastornos del lenguaje es lo más frecuente que nosotros vamos a encontrar en aula. ¿Cuál es la diferencia entre un retraso del lenguaje y un trastorno del lenguaje? ¿Por qué es importante conocer eso? Porque a nosotros como maestros nos llega un diagnóstico, ya sea del neuropsicólogo, del psicopedagogo, del orientador educativo, en el cual nos dice, el niño tiene retraso de lenguaje. Cuando hablamos de un retraso de lenguaje, estamos hablando que probablemente esta dificultad se va a superar cuando el niño haya sobrepasado los 6 años, siempre y cuando reciba el apoyo correspondiente, ¿sí? Pero cuando hablamos de un trastorno de lenguaje, hablamos de una necesidad que el niño trae de nacimiento. Eso significa que el niño va a necesitar apoyo constante. Siempre va a tener alguna dificultad. Ojo, en los dos casos es muy probable, bueno, cuando son trastornos del lenguaje y cuando son retrasos del lenguaje, es altamente probable que el niño desarrolle, para cuando ya lo tenemos, a los 7 años, a los 8 años, dislexia, dificultades en la conducta, que a veces llama la atención precisamente por el bajo nivel de comunicación. A veces en aula son un poco agresivos, dificultades dentro de lo que corresponden a la discalculia, disortografía y lo que corresponden a funciones ejecutivas. ¿Por qué les comento esto? Porque cuando nosotros vemos justamente estrategias de trabajo, debemos de considerar esas necesidades. Esas necesidades que van a nivel fonológico, fonético, léxico, semántico, morfosintáctico y pragmático. Eso significa lo que para nosotros en algunas ocasiones decimos por qué el niño no puede articular. El niño no puede articular porque tiene dificultades a nivel fonológico y fonético. Fonológico para la discriminación del sonido más ínfimo del idioma español, como fuera la S, que es S, y la fonética que corresponde al proceso de articulación, ¿sí? En los dos casos, en este caso tiene dificultades. Entonces, voy a dar inicio cómo nosotros consideraríamos dentro del aula. Dentro del aula, ¿qué aspectos debe considerar un profesor de educación inicial, un profesor de primer año de educación básica? Los aspectos que debe de considerar, ¿qué son precisamente? La percepción auditiva, el estimular o generar actividades para fortalecer la percepción auditiva, ¿sí? Que es base de este lenguaje. Lo que corresponde a la motricidad, lo que labiolingual, los puntos de articulación, el control de respiración. Recordemos que el periodo de mayor desarrollo del lenguaje es desde los 2 años hasta los 3 años. Por eso es tan importante la estimulación que realicemos a esta edad. Vamos con las estrategias. Disculpen, estoy un poco afónica, pero bueno, estamos aquí con ustedes. Entonces, dentro de las principales dificultades que vamos a encontrar dentro de la niñez, ¿qué va a ser dentro de las dificultades, dentro de las necesidades del lenguaje? Articulación, conciencia fonológica y comprensión. Estos son los retos con los que ustedes se van a encontrar en aula. Ya ahorita que hemos retornado de pandemia, es muy frecuente que ustedes estén encontrándose con este reto de las dificultades en la articulación y en el lenguaje, principalmente con los niños que están llegando de 3, de 4 años para educación inicial 1 y en inicial 2, y primero de básica también. Entonces, para estos años, ¿qué vamos a considerar como actividades de aula? Actividades de aula pueden ser sonidos onomatopeicos, que más de uno de ustedes seguramente conocerá, ¿no? Estos sonidos onomatopeicos hacen referencia a los sonidos, ya sea de animales, del teléfono, sonidos ambientales que buscamos que el niño, si no presenta habilidades lingüísticas, vaya a ir desarrollando las mismas. Juegos de fonemas. En estos juegos de fonemas, que es una alternativa de trabajo, por supuesto, también podemos hacer referencia, comenzamos desde las vocales.
a jugar, y hay muchas canciones que conocen las profesoras de educación infantil donde comienzan a hacer referencia a las vocales. Una de los juegos también interesantes es el juego del veo, veo. Veo, veo. ¿Qué cosa ves? Algo que comienza con A. Todas estas actividades ayudan a fortalecer el tema de la conciencia fonológica. Es verdad que el niño de 5 años aún no conoce la B, la C, la D, la T, todas estas, pero sí el fonema que es todos estos fonemas ya los va conociendo, porque son los que forman precisamente nuestro idioma, ¿sí? Entonces, palabras similares que nosotros vemos y hacemos juegos con los niños más grandecitos, que ya pueden ser con los de 6, con los de 7 años, que tienen dificultades en conciencia fonológica, como pala y sala, que justamente tienen en la, pa, la y sa, la, que encuentren similitudes, ¿sí? Que para que favorezca la discriminación auditiva, el juego con títeres que nosotros podemos hacer, y por supuesto el maestro relata la historia y el niño a través de los sonidos onomatopeicos, para quienes aún no pueden articular bien, de acuerdo a las características puede ir participando en aula. Por supuesto, les invito a quienes nos están acompañando, si conocen más estrategias, vamos compartiendo en el chat. Actividades de memorización. Estas actividades de memorización son muy importantes porque una de las cosas que nos dice la literatura es que un niño que presenta dificultades, ya sea de lenguaje o sea más adelante de dislexia, de discalculia, de todas las dificultades de aprendizaje, también tienen cierto grado de dificultad a nivel cognitivo. Eso significa que la atención y la memoria de alguna manera presentan alguna necesidad, ¿sí? Vamos a trabajar actividades como sombras, que es lo que nosotros decimos, para no decir vamos a repetir o repite después de mí, vamos a jugar a las sombras, y los niños comienzan a repetir muchas de las cosas que nosotros vamos diciendo, palabras, para ir desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Y por qué no, por supuesto, adivinen quién es. Es un bonito juego que nosotros lo realizamos dentro de los talleres. Adivinen quién es, comenzamos para justamente la idea es generar mayor vocabulario. Entonces usted presenta la imagen y le pregunta quién es, y el niño nos indica quién es, qué hace, cómo se llama, qué color es. Viene a través de preguntas que los niños vayan a generar justamente habilidades para el tema de la descripción, y vamos a ir viendo cómo se va ampliando ese campo semántico. Algunas de las actividades que se proponen para los niños. En el caso de los adolescentes, recordemos que cuando tiene alguien dificultades de lenguaje, que han sido ya sea un trastorno o una dificultad, un retraso de lenguaje, no es algo que va a desaparecer, es algo que se mantiene con el tiempo. Entonces, algunas de las estrategias que también se proponen para los adolescentes es justamente el tema de textos en letras grandes. A veces, cuando al maestro le indica, este niño ha sido diagnosticado con trastorno de lenguaje, el maestro dice, pero tiene 9 años y ya una que otra letra, pues no la pronuncia bien a la R, pero no le veo mayor problema. Pues no es tan sencillo. Recordemos que si tiene dificultades en el lenguaje, va a tener dificultades en la comprensión. No les es fácil decodificar estos textos largos. Y también no les es fácil leer en letras muy pequeñas, porque puede ser que se haya complicado o se haya generado una dislexia, se haya generado justamente una discalculia, una disgrafía. Entonces, cuando nosotros como maestros nos llega un diagnóstico de este tipo, son indicadores de que esta dificultad se podría mantener en el tiempo. Si no fue atendido en su momento de manera adecuada, pues llegan mayores complicaciones con nosotros ya a educación, por supuesto, media, incluso a nivel de universidad. Por eso es muy importante que, considerando lo que presentó nuestra compañera en un inicio, pues esa diversidad, ese caso que andaba a jalar el niño, pues nosotros también vayamos brindando el soporte adecuado a la necesidad que se presenta. Entonces somos nosotros esos maestros inclusivos, como veía algunos comentarios que nos ponían, esos maestros inclusivos que desarrollan estrategias y favorecen esa inclusión del niño en aula.
Y eso significa también ser flexibles y en algunos casos y en la mayoría ser muy creativos para poder generar actividades que favorezcan el desarrollo de los niños. Entonces viene el tema de la comprensión de órdenes. Este tema de la comprensión de órdenes no solamente son verbales, sino también escritas. Por ello es importante que cuando nosotros hacemos un examen, ese examen no tenga 2 preguntas en un mismo literal, sino de preferencia ir haciendo una pregunta a la vez. Por eso es que uno se pide a veces que haya una adaptación curricular grado 2 que considere el tema de la metodología. Entonces, en las adaptaciones curriculares grado 2, para un trastorno del aprendizaje, para un déficit de atención, para una dislexia, todo lo que no involucra una discapacidad intelectual, implica adaptaciones metodológicas. Y esa metodología es justamente poner un texto más grande que al común de los demás, el tema de que las preguntas no sean tan complejas, de preferencia lleven una sola instrucción por literal, ¿sí? De preferencia que las preguntas para un examen no sean de tipo inductivas, ¿sí? Sino más bien de tipo literal, es decir, que hacemos una pregunta cuando el análisis que pedimos no sea un análisis tan complejo, porque si tiene dificultades para comprender las órdenes, tiene dificultades para abstraer la información. Eso es importante, por ello es necesario que se haga esta consideración y se hagan preguntas de tipo literal, ¿sí? Descripciones. ¿Por qué yo pongo aquí descripciones de paisajes? Si algo es para que cuando los maestros desean dar un soporte y el maestro me dice, pero ¿cómo le puedo ayudar al niño en aula? ¿Cómo puedo favorecer este desarrollo? Podemos poner actividades donde el niño, inclusive hasta el adolescente, haga descripciones de actividades o de paisajes, de diversas acciones donde ellos puedan ir generando más allá de lo común, de lo básico, de lo simple, para que vayan desarrollando estas ideas de abstraer, ¿sí? El tema del teatro es muy importante, aunque muy poco les gusta a ellos participar, pero es interesante poderles motivar en este tipo de actividades, y la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es bastante frecuente que tengan dificultades. ¿Qué es esa memoria de trabajo? Esa capacidad que tenemos para recuperar la información. Y es lo que frecuentemente me dicen muchos padres de familia cuando yo tengo acá en consulta. Me dicen, es que yo acabé de estudiar con el niño. Acabé de estudiar y a la hora ya no sabe nada. En la memoria de trabajo, o me dicen, es que el maestro de la institución le mandó a repasar 4 hojas y me dijo que lo haga cada rato para favorecer el aprendizaje. Pero recordemos que cuando estamos hablando de este tipo de necesidades, aquí hay una frase muy interesante que nosotros dentro de terapia lo utilizamos. Menos es más. No porque sature significa que el niño va a retener. La memoria de trabajo es muy frágil, por ende, la información tiene que ser organizada y resumida para que de esta manera pueda existir un buen procesamiento de la información y luego sea fácil de recuperar. Entre mejor la codificación, más fácil la recuperación. Actividades de narración. Es muy interesante que ellos vayan contándonos, por ejemplo, nosotros presentamos una historia, nosotros presentamos un cuento y luego ellos nos presentan esa historia, ese cuento muy a su estilo, ¿no? También eso es muy interesante que lo vayan haciendo. Otra área que ya sea para los niños que tienen dificultades dentro del área del lenguaje, como les decía, cuando hay dificultades de retraso o de trastornos del lenguaje, se asocia luego, o nosotros decimos, hace comorbilidad con la dislexia, disgrafía, disciptografía. Eso significa que también a veces tienen dificultades a nivel motriz o nivel motor. O la motricidad fina tiene dificultades, porque es muy frecuente que a mí vengan y me digan los papacitos, licenciada, mi niño no ve separación en ningún lado, hace hileras completas cuando escribe. Esas son habilidades visoespaciales. ¿Y qué podemos poner? Bueno, podemos poner actividades como la que está aquí. Si ven ustedes algunas formas, vemos un sombrerito, vemos un carrito, vemos un patito, ¿sí?
Estas son habilidades de fondo figura, pero para que se pueda diferenciar esto, nosotros tenemos una habilidad en un cerebro ya maduro y ya desarrollado que nos es fácil identificar, pero no es así para un niño que tiene dificultad. Es lo que nos decía Valeria. Si a mí me cuesta el 10%, a ellos les cuesta del 20 al 30%. Por eso les genera mayor complicación en el momento del estudio. Entonces, eso no significa que no le vamos a desarrollar la habilidad. No, significa que hay que desarrollar perseverancia en los niños, fortalecer esa habilidad y continuarles apoyando. Porque solo la perseverancia es lo que va a ayudar que este proceso no sea tan complejo. Recordemos que los niños con este tipo de dificultades no están enfermos. Ellos no están enfermos, tienen una condición de vida, tienen una dificultad que se está presentando, porque la dislexia no se cura con un medicamento. El déficit de atención reciben medicamento, pero no para curar el déficit de atención. Entonces, por eso es importante desarrollar los hábitos de trabajo, desarrollar la perseverancia, fortalecer las funciones ejecutivas que vamos a ver más adelante. Entonces, no olvidemos eso tan importante, que si es difícil para algunos, para ellos es el doble. Eso nos hace que nosotros seamos sensibles a una necesidad, pero que con mayor razón fortalezcamos esas habilidades de perseverancia, de saber que si me equivoco, borro y tengo que volver a continuar. El hecho de borrar no significa fracaso. El hecho de borrar significa la oportunidad de volverlo a hacer mejor. ¿Sí? Entonces, la motricidad fina también presenta dificultades. Miren, algo muy interesante. Cuando un niño nace, ¿qué hace primero? ¿Habla o se mueve? Se mueve, ¿verdad? Eso significa que lo primero que se debe desarrollar son las habilidades motoras. Motoras finas, motoras gruesas. Entonces, nuestros niños que tienen dificultades en el lenguaje también suelen tener dificultades en la motricidad. Por eso es que está asociada a veces a la dislexia, la disgrafía. ¿Sí? Entonces es muy importante que desde que vemos un niño en primeros años de educación, que nos decía Valeria, nos presentaba estos hitos del desarrollo, nosotros como maestros los conozcamos para poder ver cuáles son esas edades como que promedio. No significa que no vaya a ir algunos antes y otros después. Ahora estamos hablando de una diversidad y desde la neuroeducación se ha demostrado que la maduración del cerebro es diferente en todos. Pero no debe haber un desfase muy grande. No puede ser un niño de 3 años que aún no pueda decir, mami, dame leche. A los 3 años ya estamos diciendo, mami, dame leche. ¿Sí? Entonces, por lo menos articulan con 3 palabras. Entonces, eso es importante que nosotros vayamos teniendo presente. Entonces, retomando el tema de la motricidad, es importante realizar esa estimulación, porque a nivel cerebral, el área que está relacionada con el lenguaje también está vinculada con el tema de la motricidad, se activa. Por eso es que cuando los niños desarrollan mayor autonomía, comienzan a caminar, tienen mayores habilidades motoras gruesas, es que va a aparecer el lenguaje. Cuando ahí me traen un pequeñito que lo veo que tiene muy temeroso en todo, ¿yo qué hago? Primero estimulo motricidad gruesa para que desarrolle autonomía, desarrolle seguridad y comenzó también a desarrollarse el lenguaje. Por eso es tan importante tener presentes estos aspectos. Y por supuesto, yo aquí les he puesto esta cajita de arena Montessori que es muy interesante. ¿Por qué? Hasta hace algunos años se hablaba justamente de esa habilidad de aprendizaje a nivel sensorial. A la actualidad hemos visto que desde la neuroeducación se ha demostrado justamente que lo que decía la doctora María Montessori hace más de 100 años, que ese aprendizaje sensorial y ese aprendizaje por exploración fortalecen las habilidades de los niños. Entonces, si tenemos dificultades a nivel motor grueso y a nivel motor fino, no es mandar a repasar 3, 4, 5 páginas con la L porque no le sale la L, porque esa no es la solución. El niño tiene una dificultad más compleja que no es únicamente el tema de que deba mover su manito, es una dificultad a nivel de procesamiento visual dentro de lo que corresponde al cerebro. Por ello es que nosotros debemos fortalecer estas habilidades y recuerden que menos es más.
Es decir, que si tenemos un niño desmotivado, un niño obligado, un niño llorando porque ya va a la segunda hoja y todavía le falta la tercera hoja de L, es porque la profesora ha dicho que esa es la forma de que mejore la letra. Eso es preocupante. O sea, yo les digo esto, ¿por qué? Porque yo me dedico a la práctica profesional y todos los días me estoy encontrando este tipo de situaciones y a mí sí me desespera encontrar a los niños que están desesperados porque no acaban la tercera plana de L que ha mandado a repetir la maestra. Y esa no es la solución, ¿sí? Recordemos que la motricidad fina se fortalece si nosotros trabajamos justamente habilidades sensoriales. ¿Y qué mejor? ¿Quién no tiene una cajita de arena? ¿Quién no tiene harina? ¿Quién no tiene sal? ¿Quién no tiene arroz? Y comencemos a fortalecer los trazos, la grafomotricidad, desarrollar esa conciencia en los niños. Ahora vamos a ver un poco de estrategias de estimulación en la atención y en la memoria. Aquí hay una pregunta sumamente interesante que me suelen realizar los padres de familia y algunos profesores también. ¿Desde qué edad se estimula la atención? Recordemos que estamos hablando de procesos cognitivos, procesos de maduración cerebral. Esas edades, ¿desde cuándo se estimula? Justamente es el hecho de que no necesariamente estemos hablando de lectoescritura, porque a veces las personas todo lo asocian con lectoescritura y yo no me estoy refiriendo a lectoescritura cuando hablo desde qué edad se estimula la atención. Lo hacemos desde que los niños tienen prácticamente 2 años. Desde antes lo vamos haciendo porque nosotros vamos trabajando con ellos, interactuando con ellos y eso hace que el niño fije su atención. Para el lenguaje, para que se desarrolle el lenguaje, tiene que haber la interacción con otro ser humano, el cual te está viendo a la cara, te está escuchando. A los 2 años, el niño ya va desarrollando ciertas habilidades en que tú le vas fortaleciendo el tema del agarre, para que vaya metiendo bolitas, yo no sé, en una botella. Este tipo de actividades las vamos haciendo desde que son pequeños, porque van desarrollando estas habilidades cognitivas, estas habilidades de mantenerse en una actividad. Entonces, cuando nosotros hablamos de la atención, hablamos también de la memoria. ¿Por qué? Porque esa atención es la capacidad de centrarse en todos sus sentidos en una acción. Cuando ustedes lo ven al niño sentado, cogido, yo no sé, una botella y está metiendo ahí unos pompones, el niño está prestando atención a la acción que está realizando. Y son tan interesantes porque mientras meten el pompón, también están que abren la boquita para tratar de ir metiendo. Es como que hay una coordinación ahí. Es ver eso, cómo se quedaron fijos en eso, ¿sí? Eso es interesante. Esa concentración, la capacidad de mantenerse en esa actividad. Y ahí, por supuesto, viene el estado emocional, ese interés por hacerlo. El hecho de que la actividad que nosotros presentemos sea lo suficientemente llamativa para que el niño se mantenga. De que hay niños que les cuesta, por supuesto. Hay niños que actualmente por el tema de la virtualidad no tienen desarrolladas estas habilidades y los profesores lo están haciendo ahora. Están comenzando a desarrollar hábitos de trabajos en niños de 4, de 5 años. Es verdad, tenemos que trabajar en todo esto para favorecer estas habilidades. Pero si la atención, la memoria y este estado emocional no son favorables, es difícil que se genere el aprendizaje. Recordemos nuevamente lo que nos dice el doctor Francisco Mora. Sin emoción no hay aprendizaje. Pues cuando se refiere a la emoción, se refiere a ese interés por lo que nosotros le estamos haciendo. Y ese interés se despierta con la curiosidad. ¿Cuál es esa curiosidad? Pues es la llave del conocimiento con los pequeños, porque de que pasan de una actividad a la otra es muy frecuente, ¿no? Vamos a ver. Ahora, ¿quién debe recibir estimulación en la atención y la memoria? Todos debemos recibir. Es importante tener presente que esta idea de que si tu papá es inteligente y tu mamá es inteligente, de hecho o por default, como decimos, tu hijo es inteligente, si el factor ambiental no es favorable, la premisa no se cumple. Recordemos que el factor ambiental juega el 50% de probabilidades, al igual que el factor genético. Si no, hace algún tiempo se creía que quien tiene esta predisposición es inteligente. Ahora sabemos
que el tema de la estimulación juega un papel trascendental. ¿Desde cuándo? Desde que se descubrió la plasticidad cerebral. Esa habilidad, esa capacidad de constante aprendizaje, y que ahora sabemos que nosotros aprendemos pues hasta que estamos muy viejitos. Es decir, que ahora sí se cumple que nunca terminaremos de aprender, ¿sí? Y con mayor razón quienes tienen dificultades. O sea, es importante que todos tengamos esta estimulación, este ambiente rico que favorezca el desarrollo de nuestras habilidades. Y eso no necesariamente lo tenemos que hacer todos en un centro educativo, lo podemos hacer también en casa, favoreciendo al desarrollo y conociendo la importancia de esta atención, y que una actividad de atención pues no es muy complejo realizarlo para los niños, y que se puede hacer con cositas muy sencillas si hablamos de niños pequeños. Podemos hablar de hacer enhebrados, podemos hablar de pintura, podemos hablar de plastilina, podemos hablar un montón de cosas que los maestros son sumamente creativos y las madres de familia también. Vamos ahora con estas estrategias de estimulación en la atención y la memoria. Esta actividad que les voy a presentar a continuación la podemos realizar chicos y grandes, todo lo podemos hacer, ¿sí? Es muy importante, ¿por qué? Yo también estoy actualmente sacando mi última maestría en neuropsicología y me ha servido para yo memorizar algunos aspectos. Este tipo de estrategia es una estrategia de memorización, ¿sí? Textual, digo, es para coger esta información, y es una memorización de acróstico. En esta memorización de acróstico, por ejemplo, si queremos algo de tipo textual, yo cogí aquí un ejemplo de los estados del agua, sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? Entonces, sabemos que los niños tienen que hablar sólido, líquido y gaseoso. O sea, esa es la información que el niño va a tener que necesariamente darlo en institución educativa. Entonces, ¿qué hacemos? Formamos un acróstico. Los jóvenes son expertos en hacer este tipo de actividades para los acrósticos, que no solamente nos sirva para hacer de nuestro nombre un amor ahí, sino también pues del aprendizaje. Entonces, gaseoso, he cogido ga, de sólido so y de líquido li. He organizado de esta manera para que me pueda dar una palabra que no tiene sentido, pero que sí sea fácil de memorizar. Queda gasolí, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Gaseoso, sólido y líquido. Recordemos lo que les había comentado hace rato. Cuando se trata de trabajar con la memoria, debe ser entre más sintetizada y organizada la información, es más fácil de recordar, porque este es el código que nosotros vamos a aprender. Vamos a aprender este gasolí. Ese es el código del cual nosotros vamos a recordar. Gaseoso, sólido y líquido, ¿sí? De esta manera es fácil traer a la memoria este tipo de codificación. Si no, porque nosotros a veces también, por ejemplo, cuando nos da alguien un número de teléfono, nosotros le ponemos, por ejemplo, María, la costurera. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando busquemos costurera, era la señora María. Codificamos, porque no nos vamos a acordar de que si solamente pongo María, conozco 100 Marías y es un nombre bastante frecuente y no sé qué María es. María, profe. María, depende de los hijos. Yo tengo cada hijo, entonces yo tengo que poner por cada uno de mis hijos, porque si no, yo me confundo de Marías, ¿sí? Entonces, eso es importante codificar. Ese código que nosotros guardamos es el que luego vamos a recuperar. Yo ahorita les voy a compartir un link de un video que yo he grabado y que ustedes pueden ver un poco más a detalle más adelante en relación a esta estrategia. Por honor al tiempo, vamos a continuar. Entonces, miren, para quienes son profesores de educación básica, seguro que más de uno se ha visto las regiones del Ecuador, ¿verdad? Y ustedes le dicen al niño, a ver, para el niño va a haber lección y por lo tanto se tiene que aprender las regiones del Ecuador. Y se tiene que aprender las características de su fauna, de su alimentación, de todas las, en sí, lo que incluye dentro de esta región. El niño ve esto y enseguida le da pereza, no quiere trabajar. Y lo ve muy largo, que no quiero hacer. Pero ¿qué pasa si nosotros aquí podemos generar una historia? Una historia con este tipo de texto, ¿sí? Esta historia que lo que hace es justamente describirnos
que María se fue a la Amazonía, encontraba, es un paisaje muy diverso, donde encontraba los árboles de guayacanes, donde vamos describiendo cada uno de los elementos que ahí conforman, ¿sí? Encontraba animales, encontraba, naranjilla, o sea, vamos haciendo una historia que nosotros se lo vamos a ir relatando al niño. Eso hace que sea fácil, uno, de que captamos la atención del niño, al niño le interesa, y dos, va a recordar con mayor razón qué fue lo que usted le contó, qué animales le decía que había un puercoespín, que había un mono, que había un tigrillo, qué características tenía el tigrillo, qué alimentos habían. Todo esto hace que se favorezca a este interés en el aprendizaje y es fácil que luego el niño pueda recordar. Finalmente, vamos con estrategias para fortalecer la flexibilidad cognitiva. Esta flexibilidad cognitiva que a veces nos lleva un poquito de complicaciones en el aula. Cuando hablamos con niños, hablamos de esa flexibilidad cognitiva como esa habilidad para cambiar de una actividad a otra. Esta es la principal área donde encontramos dificultad en los niños que tienen trastorno por déficit de atención con hiperactividad, los niños que tienen trastorno del espectro autista, los niños que tienen excesiva sobreprotección y que en casa nunca les han dicho no. También encontramos este tipo de dificultad, falta de flexibilidad cognitiva. Esa flexibilidad cognitiva que cuando la maestra le dice, no te puedo pasar, el niño comienza a llorar. Entonces, es muy importante favorecer el desarrollo de esta flexibilidad cognitiva. ¿Por qué? Porque este pequeño luego se va a hacer adolescente y este adolescente va a tener serias dificultades para adaptarse al medio. Porque si las cosas no funcionan como yo quiero, es un problema. Porque si estos no hacen como yo propongo, me están llevando a la contraria. Entonces, ese tipo de situaciones se reflejan justamente en los niños cuando nosotros no favorecemos ese desarrollo de las habilidades cognitivas. ¿Que en dónde se reflejan? En la conducta, en los hábitos de trabajo. En eso se refleja. Cuando hablamos de los niños, hablamos principalmente de esa dificultad para cambiar de una actividad a otra. Cuando tenemos el tema de niños que hablemos del espectro autista, ahí tenemos que tener mucha precaución justamente de trabajar por anticipación. Si usted va a realizar algún cambio, pues le dice, a ver, vamos terminando, que ya vamos a trabajar con matemáticas, vamos culminando lengua, vamos a guardar, culminamos. Uno se anticipa, eso favorece para el cambio que ellos tienen que hacer. Eso es cuando hablamos de un niño con el trastorno del espectro autista. Un niño que tiene trastorno por déficit de atención con hiperactividad, también es complicado cambiar de una actividad a otra porque son niños bastante demandantes que necesitan que como estemos controlando ahí, que estemos presentes, que estemos fijos para realizar la actividad, ¿sí? Por eso es tan importante el tema de hablar con los padres. Hablar con los padres, ¿por qué? Porque yo trabajo dentro de un centro terapéutico y a mí sí es muy importante contar con la alianza de los padres. Porque nosotros como terapeutas acá, los padres, los niños vienen 3 veces por semana, pues no vamos a lograr necesariamente modificar una conducta. Nosotros hacemos el tema de modificación de conducta porque si usted no modifica la conducta, difícilmente va a poder trabajar. Va a poder hacer terapia de lenguaje, va a poder hacer terapia psicopedagógica, neurocognitiva, porque el niño no se dispone a realizar la actividad. Por eso es que nosotros trabajamos en esa habilidad. ¿Y qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Es si hablar con los padres. Que el padre sea consciente de esta necesidad. Y si un niño tiene una dificultad, pues con mayor razón tenemos que formar en límites. Recuerden lo que les dije, que ni el trastorno por déficit de atención, ni el TDA no son enfermedades, son condiciones. Entonces, eso significa que debemos formar niños para vivir en estas condiciones, desarrollando las habilidades que requieren para poder interactuar. Entonces, cuando hablamos de los padres,
pues hablamos de que también deben haber límites en casa, porque a mí me ha pasado con bastante frecuencia que ya sean los padres de familia, los ven a los niños como enfermos. Cuando tú tienes una mirada de que tu niño que tiene el trastorno del espectro autista está enfermo, de que tu hijo que fue diagnosticado con TDA está enfermo, tú lo tratas como a enfermo y lo vas a invalidar. Pero él no está enfermo, a él hay que favorecer el desarrollo de habilidades y eso significa tener reglas claras y límites claros con los niños. ¿Qué significa? Que el ambiente familiar también sea estable, que no haya un papá y una mamá, un bueno y un malo en la casa. Cabe indicar que este tipo de necesidades suele generar bastante dificultad dentro de las familias y genera inestabilidad entre los padres. Y ustedes, los docentes que están del otro lado, a veces el papá y la mamá es a quien primero les cuentan las dificultades que están pasando, todo este tema. Entonces, es importante ser sensibles ante esta necesidad y el hecho de saber que estando el uno contra el otro no va a solucionar y el hecho de que permitiendo todo porque el niño está enfermo tampoco va a solucionar. Entonces, es importante el tema de aprender a esperar. Actualmente tengo niños que no tienen ningún tipo de diagnóstico, ningún tipo de dificultad, pero nos los hemos enseñado a los niños que cuando quieren, tienen. Es que quiero ya, es que necesito ya. Y eso también está generando dificultades dentro del área del lenguaje, el bajo nivel de capacidad de espera, que todo es inmediato. Eso no genera hábitos de trabajo y, por supuesto, personas con bajo nivel de perseverancia. Entonces genera que la palabra esfuerzo le tengan terror. Pero recordemos que sin esfuerzo no hay aprendizaje. El aprendizaje se genera precisamente cuando estamos generando esfuerzo. ¿Y qué es aprendizaje visto desde el punto neuropsicológico? Es justamente esa capacidad que tenemos los que estamos dentro del área de la educación de modificar el cerebro de los niños y de los jóvenes. ¿Cómo lo hacemos? A través de la enseñanza. Cada vez que un niño aprende una nueva habilidad, hemos generado una modificación en el cerebro y hemos generado nuevas conexiones, o es el cableado que se llama a nivel cerebral. Entonces, miren esa importante función que tenemos los maestros y todos los que estamos inmersos en el área de educación. Nosotros favorecemos al desarrollo de habilidades y modificamos los cerebros de los niños. Porque nosotros les enseñamos y cada vez que les enseñamos, generamos nuevas conexiones neuronales. Miren ese papel tan bonito y esa responsabilidad tan grande que tenemos. Vamos a ver, dentro de los adolescentes, esa dificultad para adaptarse al medio. Cuando yo tengo adolescentes, ¿cuál es la principal situación que me dicen los padres? Es que mi hijo nada termina. Todo comienza y lo deja a medias. No termina nada. ¿Por qué no termina nada? Porque quizá nunca le enseñamos desde pequeñito a que lo que se comienza se termina. Por eso es que no hay que poner actividades demasiado extensas para que luego se generen o se conviertan eso en una condena, sino más bien actividades que motiven al trabajo y a la interacción. Tienen dificultades en la planificación, es decir, que no tienen mayor capacidad de organizar. ¿Sí? Esa motivación intrínseca, eso de que, bueno, me fue mal, pero no me importa, yo sé que puedo más, que nace de mí, que no necesito que alguien más me lo esté diciendo, vamos, tú puedes, tú lo puedes hacer, porque no siempre va a haber alguien que esté creyendo en mí, sino más bien que nace de mí, que nace del niño, que nace del joven, es algo muy frecuente dentro de los niños con trastorno por déficit de atención o dentro de los niños que tienen dificultades dentro del área de dislexia y todas estas, ¿sí? Y el tema justamente de los jóvenes que se dificulta es el proyecto de vida y el tema también de la elección de futuros profesiones. Entonces eso hace que acaban el colegio, no saben realmente qué les gusta, no saben es más ni qué mismo quieren hacer. Es tan importante aquí los procesos de orientación vocacional que llevan las instituciones educativas desde el área de bachillerato. Entonces eso es importante que tengamos presente. Lo que nosotros tenemos como profesionales dentro de la educación es un bonito reto, es un bonito trabajo, pero es una enorme responsabilidad. Y finalmente, quiero acabar con esta frase de Francisco Mora que nos dice: los métodos educativos deben aportar al docente para ser creativo, para despertar la emoción del estudiante.
ya que solo así se formará el aprendizaje, es decir, este aprendizaje será más fácil, ¿sí? Recordemos que sin emoción no hay aprendizaje. He allí la importancia justamente de que los primeros en emocionarnos, en interesarnos, en que nos guste descubrir y estar en constante capacitación, somos nosotros los docentes. Y se nota que ustedes lo están haciendo, por eso están aquí. Muchas gracias. Bien. Bueno, ahora vamos a realizar un pequeño quiz. Voy a pasarles en el chat el link al que ustedes deben ingresar y luego ingresan el código que les voy a dar también. ¿Me confirman, por favor, si ya les apareció el link? Sí, estimada docente, ya está compartido el link en el Ya, chat. ya. Ahora cuando les pida el código, van a poner el código que les voy a poner en este momento. Bien. Vamos a ir respondiendo esas preguntitas que son acerca del tema, de los temas que pudimos analizar el día de hoy. Y pues es bastante interesante, ¿no? Para recabar un poco esos conocimientos. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla? Sí se puede visualizar. En este momento, estimada docente, la pantalla está en negro. Ya, espérame.
No puedo. En ese caso, estimada, podemos ponerle en compartir y la pantalla completa. Sí, ahí estamos visualizando. ¿Ya? Sí. Bien. Nelly, ¿me deja por favor su correo? Porque usted ha sido la ganadora de algunas herramientas que le van a ayudar para su trabajo áulico con necesidades educativas especiales. Mm, ya, muchas gracias, Nelly. Bien, bueno, les agradezco mucho por su atención.
Está con su micrófono apagado. Perdón. Igualmente, muchísimas gracias. Sin duda, una excelente ponencia por parte de los docentes Valeria Cabrera y Mónica Sinchire. Asimismo, les recordamos a todos que continuamos con el ciclo de webinars para el día lunes. Estén pendientes a sus correos para que se puedan conectar. Agradecemos su asistencia y les deseamos una excelente noche y fin de semana. Muchísimas gracias con todos. Gracias con todos. Muchas gracias con cada uno de ustedes, deseándoles el mejor de los éxitos y no olviden de continuar formándose. Una buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Levantarte un minuto antes. Aguantar un metro más. Una línea más. Una vez más. Todos los días. Hay personas que no se conforman con los límites. Y es que saben que ese adicional que siempre le ponen a las cosas puede generar algo bueno, algo más grande. Pues no se equivocan. Quien da algo